Ya. Buenas tardes, vamos a empezar. Damos comienzo. Ante todo, muchas gracias por venir a esta flamantísima sede que nos cedió y a quien agradezco la Universidad de San Andrés. También agradezco a Yale International Alliance que divulga este evento online y académicos de habla hispana, porque Nicolás quiere hablar en español, no lo quiso hacer en inglés. Académicos de habla hispana pueden deleitarse con esta entrevista. Brevemente voy a presentar a Sofía y a Nicolás. Sofía es exalumna de Yale, hizo su maestría en Relaciones Internacionales en 2016, fue becaria Fulbright, y actualmente es la directora ejecutiva de la maestría y del área de Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Nicolás, ¿dónde empezar? Nicolás es profesor emérito de Rice University, de donde fue decano de la Escuela de Humanidades, ¿verdad? Entre 2010 y 2017. Previo a ello fue director del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Texas at Austin, y con anterioridad fue profesor de Yale en el Spanish Department, donde tuve la dicha de tenerlo como profesor en un curso sobre Borges, allá lejos de hace tiempo. Nicolás tiene 2 libros vinculados a la Argentina, uno que está a punto de cumplir 30 años, que es La invención de la Argentina, y el otro que se llama Historia personal de una pasión argentina. Nicolás también tiene, no voy a enumerar la cantidad de papers y ponencias y demás, pues sería infinito, pero el lado menos conocido de Nicolás, pero no menos importante, es que es un gran pianista y cantante. A la vez, también en Estados Unidos, su libro Español en Español ha enseñado o ha sido utilizado para enseñar a generaciones, innumerables generaciones de estudiantes americanos a adentrarse en el castellano, perfeccionarlo, mejorarlo. Nicolás también es autor de este libro, ha sido una herramienta muy útil. Los dejo a ustedes entonces, les voy a pasar el micrófono, creo que los tienen allí. Estaban acá. La idea es que dejemos las preguntas para el final. Entonces primero... Tengo que hablar. Si recibís órdenes te diría que sí, que ya. Soy obediente, Guillermina, sí. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar acá y muchas gracias al organizador del IENFA por haberme invitado. Es un enorme placer aquí. Ahora, yo tengo muy lindos recuerdos de los 14 años que pasé en Yale, y entre estos recuerdos uno de los principales reconocido a un grupo de argentinos espectaculares, entre ellos que hizo, yo creo que el curso sobre Borges y también el curso sobre pedagogía conmigo, ¿no? Lo tengo muy presente. Ahora quisiera decir un par de cosas sobre el formato de este evento. ¿Que no se escucha? No hay sonido. ¿No hay sonido? ¿Qué pasa? No se escucha bien, se escucha bien. Se escucha perfecto. Se escuchaba lo mismo. Entonces, ¿qué problema? ¿Se escucha ahora? Sí, como sin micrófono se escucha. Se escucha porque grito mucho. Escuchamos el micrófono aquí. Que le cambien. Pues bien. Que le cambien. Sí. Sí, con el micrófono. Para no. Sí, bueno, ahora escuchan. Sí. Muy bien.
Bueno, un par de comentarios sobre el formato de este evento. Ahora, se ha llamado una conversación y en efecto es lo que es. Ahora, yo no tengo una charla formal preparada, yo tengo una serie de puntos que voy a hablar. Pero eso no quiere decir que lo principal es una conversación y esa conversación va a empezar con un par de comentarios míos. Después, Sofía, va a ser propio de preguntas y comentarios. Y después vamos a abrirlo al público para que haya realmente una conversación sobre un tema muy importante. Ahora, eso en parte porque el problema que nos confronta la conversación sobre el populismo se dificulta mucho porque aunque el término populismo esté en boca de todo el mundo, cuando hablo con la gente me doy cuenta que no todo el mundo entiende lo mismo por la palabra populismo. Entonces, una de las cosas que yo quisiera hacer es identificar 3 puntos principales del populismo como punto de partida. Y de ahí iremos más adelante. Ahora, entonces, ¿qué es el populismo? Bueno, para hablar del populismo, he inventado una palabra. Inventar palabras es una cosa que se hace en la academia. Y la palabra que yo he inventado es populema. No populema. Ahora, si yo fuera profesor de lengua, diría, por favor, repita, populema. Un sustantivo masculino, porque obviamente tiene. ¿De dónde viene esa palabra? La palabra viene, obviamente, de la lingüística, es decir, de morfema, de fonema. ¿Qué es un morfema? Un morfema en la lingüística básicamente es una palabra que cambia el sentido de la palabra. Un ejemplo muy fácil, muy obvio, sería una S, por ejemplo. Si yo tengo una palabra como libro y le agrego una S, esa S cambia del sustantivo de singular a plural. Por lo tanto, eso indica que esa S funciona como un morfema. Bueno, populema entonces son ingredientes del populismo. Y yo voy a hablar de 3 de esos populemas y como digo, solo como punto de partida. Ahora, el primero es el nacionalismo espiritual. Ahora, a lo mejor, bueno, yo voy a explicar más adelante lo que es. El segundo problema que voy a hablar es la idea de exclusivismo. Después voy a hablar de autocracia. Y voy a decir más adelante en qué consisten esos problemas. Ahora, sobre el nacionalismo espiritual. Ahora, como muchos de ustedes, yo escuché con mucho asombro los argumentos que usó Putin para justificar la invasión de Ucrania. Argumentos apoyados y bendecidos por el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Sin asombro, sin embargo, yo me di cuenta que estaba escuchando un relato que realmente es muy viejo. Algunos ejemplos. Yo diría que uno de los primeros ejemplos que yo conozco es cuando el Dios de Israel le hizo a Abraham una promesa para establecer una comunidad a perpetuidad en la tierra prometida y que todo el mundo sería bendecido por los descendientes de Abraham. Ahora, otra vez que vemos este tipo, el problema que estoy hablando, sería la bula de 1493, cuando el Papa Alejandro VI otorga a los monarcas de España y de Portugal todas las tierras que ahora conocemos como el hemisferio occidental. Escuchamos ese relato otra vez en un sermón muy famoso de John Winthrop, que en 1630 anuncia que la Nueva Inglaterra no solo sería la tierra prometida para los puritanos, sino que también sería el patrimonio de todos sus descendientes y también una luz para todas las naciones. Podría también, como ejemplo de este problema, el pensamiento de Johann Lothar Herder, que sostenía la idea de una Alemania espiritual, y eso mucho antes de la existencia de una Alemania política, como creación política. Y una de las palabras que ha entrado en el discurso moderno de Herder es precisamente la idea del Volksgeist, o que hay un espíritu del pueblo. Ahora, yo creo que esa idea de la nación espiritual también subyace en la idea del Manifest Destiny en los Estados Unidos, que era básicamente que los europeos que llegaron de Europa a Estados Unidos iban a extender su territorio desde el mar, el océano Atlántico hasta el Pacífico. Y yo he visto en New Haven, precisamente en el Museo de la Ciudad de New Haven, no sé cuántos de ustedes lo visitaron,
Pero hay un mapa de Connecticut que hicieron los primeros europeos que llegaron ahí, y ustedes saben dónde está la frontera occidental, es el Pacífico. Y eso más o menos en 1650, eso ya tenían esa idea. Ahora, esa idea del Manifest Destiny también justificó la expansión de lo que más adelante sería Estados Unidos, pero también el desplazo y también la aniquilación de muchos de los pueblos originarios y el robo de la mitad del territorio mexicano en la guerra que termina en 1848. Y por último, yo creo que escuchamos ese problema en el discurso populista de personas como Trump y Bolsonaro, que reciben de la derecha religiosa una especie de nacionalismo religioso para justificar lo que hacen. Entonces, lo que quiero decir aquí, cuando yo escuché el relato de Putin para justificar la invasión de Ucrania, era una nueva versión de un viejo relato. Para decirlo de otra forma, fueron cambiados los nombres, pero el relato básicamente fue el mismo. Y ese nacionalismo espiritual como populema sigue informando el populismo que estamos viendo en el momento de hoy. Ahora, el segundo populema que me parece importante es el populema de la exclusión. Ahora, el verbo excluir no se entiende sin tomar en cuenta su antónimo, que es incluir. Ahora, en la historia norteamericana, los dos casos más obvios del problema de la exclusión son la esclavitud, y ya mencioné la aniquilación y desplazamiento de los pueblos originales. Ahora, de este problema de la exclusión nacieron algunas de las provisiones más problemáticas de nuestra Constitución. Ahora, no me atrevo mucho a hablar de constitucionalismo, ya sé que hay gente aquí que sabe mucho más que yo, pero yo diría que si puedo hablar de fallas en la Constitución norteamericana, una sería el voto indirecto del presidente a través del colegio electoral. Bueno, ¿cuál es el origen de esa idea? Esa idea tiene su origen precisamente en la necesidad de excluir a ciertas personas, o decir, identificar la comunidad política que cuenta y la comunidad política que no cuenta. Otra falla que yo también veo en la Constitución es que el control de las elecciones reside en los estados y no hay un código nacional para gobernar cómo se hacen las elecciones. Y eso otra vez porque en parte para proteger los derechos, entre comillas, del sur, que no quería que los otros estados interfirieran con su derecho a tener esclavos. A los states' rights en Estados Unidos es básicamente states' rights. ¿Para qué? Es para eliminar esa posibilidad de un código nacional sobre ese tema. Pero lo que estamos viendo aquí es precisamente el problema de la exclusión. Ahora, eso ha llevado a conclusiones, a situaciones bastante antidemocráticas, en verdad. Y donde ponemos dos. En el año 2000, George W. Bush no ganó las elecciones, el voto popular. Perdió el voto popular. Pero debido al voto del colegio electoral de este sistema tan complejo que fue creado en parte para proteger la esclavitud. Por eso ganó la presidencia. Ahora, lo mismo pasó en 2016. Trump no ganó el voto popular. De hecho, Hillary Clinton ganó el voto popular por casi 4 millones de votos más que tenía que recibió Trump. Sin embargo, Trump ganó las elecciones precisamente debido a ese de la exclusión. Ahora, el problema de la exclusión también explica, en parte, la falta que tenemos en Estados Unidos de una política coherente con respecto a la inmigración. Ahora, ¿y qué vamos por partes? Los Estados Unidos, en este momento, tienen una tasa de desempleo de menos del 4%. Así que para ustedes eso es una cosa medio absurda, pero de menos del 4%. Y muchos economistas dirían que 4% es básicamente el margen de error, así que podría estar casi en cero. Ahora, ¿qué pasa? En el estado de Texas, donde yo resido,
la economía se desplomaría sin la mano de obra de indocumentados de México y de Centroamérica. No podría funcionar. Y eso lo reconoce casi todo el mundo. Sin embargo, nuestro Congreso, debido en gran medida al problema de la exclusión, ha sido incapaz de formular una política que reconozca esa realidad. Una política que realmente acomode no solo los intereses de inmigrantes, sino también las necesidades económicas. Y ahí entra también un factor francamente racista. So, pensé darle a este problema el nombre de tribalismo en vez de exclusión. Ahora, los supremacistas blancos deben ser reemplazados por personas de color. De hecho, el temor al reemplazo de la raza blanca es uno de los temas principales de este problema de la exclusión. Ahora, dicho sea de paso, eso ha sido un factor en las elecciones de otros países, como por ejemplo los casos de Francia, de Hungría, y podría mencionar más, que también donde la raza blanca se siente amenazada por reemplazo de gente que viene de fuera. Ahora, el último ejemplo del problema de la exclusión tiene que ver con la historiografía de los Estados Unidos. Ahora, cuando yo hice la secundaria, a principios de la década de 1900, ahora si quieren calcular mi edad, entonces ya pueden calcular. Pero cuando yo hice la secundaria, casi no se hablaba de la esclavitud. O decir, el tema de la esclavitud no se mencionó y la presencia de afroamericanos no tenía ningún lugar en los textos que yo usaba cuando estaba en la secundaria. Ahora es hace mucho tiempo. Ahora, esto es realmente rarísimo porque los primeros africanos esclavizados llegaron a lo que ahora es territorio de Estados Unidos en 1619. Entonces, ¿cómo pudimos pasar casi 4 siglos sin tomar en cuenta la presencia y las contribuciones de esa parte de nuestro pueblo? Bueno, ahí el problema de la exclusión. Ahora, en este momento, Estados Unidos está pasando por un momento que yo diría que es un momento muy importante de revisionismo histórico, que resalta el protagonismo de los afroamericanos en nuestra historia. En particular, se están reevaluando el significado de la guerra civil y la presencia del racismo en la formación de las leyes e instituciones del país, o para usar un término que ahora se usa mucho, el racismo institucional. Ahora, les voy a decir que cuando yo encontré ese término, racismo institucional, la idea no me pareció nueva. ¿De dónde había sacado esa idea? De Gustavo Gutiérrez, el fundador de la teología de la liberación. Cuando él habla del pecado estructural, está hablando del mismo. Un racismo, un pecado, un mal que de alguna forma está incrustado en el sistema jurídico, en el sistema de las leyes. Ahora, de esto hay miles de ejemplos, yo voy a escribir solo uno. Después de la Segunda Guerra, de esos beneficios en muchos estados, sobre todo en los estados sureños, que hasta mediados del siglo XIX habían sido estados esclavistas. Esto quiere decir que la acumulación de bienes y una preparación universitaria o una hipoteca subvencionada puede proporcionar para un grupo, para una comunidad, les fue negado, no debido al racismo de una sola persona, sino al racismo incrustado en las instituciones políticas del país. Y ahí estamos viendo otra vez ese problema de la exclusión en ese racismo estructural. Además, si me permiten crear un subproblema, sería el problema del resentimiento de las personas que creen que van a ser reemplazadas de alguna forma por la presencia de esa gente de color que en verdad siempre han formado parte del país.
Ahora, el último problema que voy a destacar aquí, que obviamente no es el único posible, es el problema de la autocracia. Ahora, es sinónimo de dictador o de monarca. Y el problema de la autocracia se refiere a la tendencia en todos los populismos de concentrar el poder en un solo grupo y muchas veces en una sola persona. Otros sinónimos de autocracia serían, por ejemplo, personalismo o bonapartismo, que son más comunes en español. Ahora, este problema se ha visto claramente en muchos casos de nuestros días. Pongo como ejemplo el chavismo madurismo de Venezuela, Daniel Ortega de Nicaragua, de El Salvador, Orbán en Hungría o Erdogan en Turquía. Y debo añadir a esta lista Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos. Ahora, para describir el problema de la autocracia, nos conviene hablar de su contrario. Y su contrario es una palabra que yo quisiera recuperar mucho su sentido original, y esa palabra es liberalismo. Ahora, muy lamentablemente, esa palabra liberalismo ha perdido el sentido original del liberalismo, tanto acá en América Latina como en los Estados Unidos. Acá, cuando se habla de liberalismo, muchas veces se habla solo del liberalismo económico, del liberalismo del mercado. Y pasando de ahí, de una especie de fundamentalismo de mercado, que también se ha llamado neoliberalismo, privilegia el mercado, solo privilegia el liberalismo económico sobre su otra vertiente, y voy a comentar más adelante, que es el liberalismo político. Ahora, yo acuñé, obviamente me gusta mucho inventar palabras. Entonces yo acuñé la palabra mercadólatras. Mercadólatras a personas que son idólatras del mercado o fundamentalistas del mercado para hablar de ese problema del antiliberalismo. Ahora, en los Estados Unidos, curiosamente, la palabra liberalismo quiere decir exactamente lo contrario de acá. El liberalismo en Estados Unidos básicamente es socialdemocracia o el estado del bienestar. Así que, eso tal vez lo aprimo del documento. Ok, entonces, ninguna de estas definiciones concuerda con el liberalismo clásico, que incluye dos vertientes, como acabo de mencionar. La primera vertiente es el liberalismo económico, que reconoce la importancia del mercado, pero sin privilegiarlo, como lo ha hecho el neoliberalismo en muchos casos. La otra vertiente es el liberalismo político, que consiste en un sistema que todos conocemos. Es el sistema constitucionalista que protagoniza la separación de poderes, la representatividad democrática, el interior de la ley, los derechos del individuo, etc. Y tal vez ningún documento histórico identifica los elementos básicos del liberalismo clásico mejor que la Constitución de los Estados Unidos. Eso es una cosa que me encanta decirles a las personas que dicen que detestan el liberalismo, dicen, a usted no le gusta la Constitución, y por lo general ahí termina la conversación. Ahora, para entender el problema de la autocracia, nos conviene notar que es exactamente lo contrario del liberalismo clásico. Tal vez el elemento más básico del liberalismo clásico es su anti-autoritarismo. Lo que más teme es la concentración de poder. Ahora, como nota del pie, quiero notar que Adam Smith, el padre, según muchos, del liberalismo económico, consideraba que los mayores enemigos del mercado libre eran los monopolios y la aristocracia. ¿Por qué los temían? Porque la concentración del poder en pocas manos no ayuda al mercado. Ahora, como el liberalismo se opone a la concentración de poder, es lógico que las instituciones del liberalismo son objetivos de ataque de toda autócrata. En los casos que mencioné arriba, populistas de esta época, Chávez, Maduro, Orbán, Ortega, Bekele y compañía, todos han tratado de mantenerse en el poder a través de estrategias que incluyen enmiendas de la Constitución para prolongar sus mandatos, manipulación de las cortes, censura y a veces encarcelamiento, sino matar directamente a sus opositores políticos. Ahora, estas estrategias tienen éxito si las instituciones de la democracia liberal son débiles.
Ahora, si las instituciones liberales son fuertes, las ambiciones de la autócrata fracasan. Si no son fuertes, tenemos casos como el de Orbán, que ya va para su cuarto mandato como primer ministro de Hungría, debido en gran parte a su manipulación de la corte, de las elecciones, la supresión de la prensa y de su persecución de enemigos políticos. De hecho, Orbán está muy consciente de eso y nos ha dado el término de illiberal democracy, lo cual en español sería algo semejante a democracia no liberal, que ahora, en el caso de los Estados Unidos, y aquí me refiero específicamente a la gestión del expresidente Trump, las estrategias autocráticas han sido más sutiles, pero el deseo subyacente de concentrar el poder en pocas manos ha sido el mismo. No debe sorprendernos que uno de los primeros objetivos de ataque de un populista como Donald Trump era lo que él llamaba el Estado profundo, el Deep State. Ahora, ¿en qué consistía el Deep State? El Deep State era básicamente el gobierno, o las agencias encargadas de la salud pública, el sistema de cortes, el cuerpo diplomático, hasta las fuerzas militares fueron blancos de los dardos que tiraba Trump contra el Deep State. Ahora, eso se vio muy claramente en la resistencia para aceptar los resultados de las elecciones de 2020. Una resistencia que incluía tentativas de presionar a las legislaturas estatales para cambiar las listas de los electores, una cosa que nunca se ha hecho en la historia del país y es totalmente ilegal. Era también una resistencia que insistía que los resultados eran fraudulentos, aunque hubo 60 casos investigados por diversas cortes en los Estados Unidos, incluso algunas cortes decididas por jueces nombrados por Trump, que no encontró ninguna evidencia del fraude electoral en las elecciones de 2020. También era una resistencia que fomentó uno de los eventos más nefastos en la historia del país, que fue la invasión del Capitolio el 6 de enero del año pasado, por trumpistas que querían sabotear el proceso de ratificar los votos electorales. O para decirlo de otra forma, fue una tentativa de golpe de Estado. Ahora, señores, ustedes que son todos graduados de Yale, ¿cómo se dice golpe de Estado en inglés? ¿Cómo se dice en francés? Coup d'état es francés, querido. Lo que quiero decir aquí es que no existe una palabra precisamente para eso, porque ese hecho, realmente ese acto no tiene una historia en nuestro lenguaje popular. Así que decimos coup d'état, pero para hablar de un golpe de Estado tenemos que tomar un término prestado del francés. Pero también golpe se entiende también en inglés, pero tenemos que tomar prestado. Ahora, señalo este punto lingüístico precisamente para decir que era un hecho realmente muy... no había pasado en Estados Unidos. Ahora, también era una resistencia que fomentó, bueno, ya hablé de eso. Ahora, felizmente, en todos los casos que he mencionado, las instituciones resistieron. Y los trumpistas tuvieron que aceptar los resultados de las elecciones, aunque una mayoría de los republicanos de ahora sigue creyendo que la presidencia fue robada, eso sin ninguna evidencia mínimamente sólida. La autocracia no solo ataca las instituciones del sistema constitucional, sino que también ataca las instituciones privadas que no concuerdan con el deseo de apoderarse de todo. Y yo pongo ahí, por ejemplo, los ataques contra la prensa, diciendo que los diarios serios y respetados como New York Times y Washington Post publican fake news. Ahora, otra vez, sin evidencia. Me acuerdo específicamente de la palabra de Kelly Conway, que fue la asesora de Trump, que se refirió a alternate facts. Ahora, eso me gusta bastante, es decir, que no tenemos esa verdad, vamos a buscar una verdad alternativa. Ahora, entonces, y aquí no sé quién está buscando, se ha dicho muchas veces, todos tenemos derecho a nuestra propia opinión. Lo que pasa es que no tenemos derecho a nuestra propia evidencia. Así que la evidencia, obviamente, tiene que ser tomada en cuenta.
Entonces, yo termino esta corta presentación. Como yo dije al principio, yo estoy hablando aquí para comenzar una conversación, no para dar una charla muy larga. Pero primero que quisiera notar de nuevo mis problemas: la nación espiritual, la exclusión y la autocracia. Para comprender y resolver los problemas presentados por esos problemas, el populismo que nos confronta, yo creo que es uno de los grandes problemas de la democracia liberal en nuestros días. Y ahí paso la palabra a Sofía. Gracias, profesor Schomer, por su exposición. Bueno, vayan pensando preguntas. Yo voy a comenzar con algunas preguntas. Me gustó mucho esa nota al pie, donde hablaste de democracia liberal o no liberal, que era una contradicción en términos. No estoy tan segura que mucha gente esté de acuerdo con esa. Neoliberal tiene un poco de neoliberal. Obviamente hay mucha discusión sobre eso, si el componente liberal o el componente liberativo mayoritario, popular, deben primar. Pero bueno, para comenzar con las preguntas, describiste justamente distintos ejemplos de populismo a nivel global que vemos hoy, hablando de Europa, por ejemplo, en el caso de Orbán, en América Latina, también en otras partes del mundo. ¿Cuáles son estos puntos, grandes puntos en común que ves entre estos populismos contemporáneos y qué grandes diferencias? Bueno, voy a empezar con el primer problema. Ahora, el problema espiritual es uno de los grandes problemas que vemos en Estados Unidos, donde un 20% del país se considera evangélico y ese 20% vota mayor, principalmente por esa derecha religiosa. Ahora, ¿cuáles son sus grandes temas? Muchas veces son temas tomados de una creencia religiosa. Por ejemplo, están muy en contra del matrimonio igualitario, en contra del aborto y así. Pero es impresionante que Trump, que es un adúltero que dio $150,000 a una prostituta para que no hablara, aunque sí habló, y curiosamente habló muy bien. Habló muy bien. Pero sin embargo, esa derecha religiosa sigue votando de esa forma. Ahora, la misma derecha existe mucho en Brasil. Es decir, el Brasil ahora es un 30% evangélico y es un grupo que apoya mucho a Bolsonaro. Entonces, muchas cosas que dice Bolsonaro, por ejemplo, tiene una frase que parece muy diplomática, muy democrática. Dice, todos somos brasileños, aquí no hay nadie que no sea brasileño. Bueno, eso parece muy lindo, hasta que uno ve atrás de lo que está atrás ahí. Lo que está detrás es que quiere negarles los derechos a los indígenas, a los habitantes originales que tienen derechos en la Constitución de Brasil. Quiere negarles esos derechos diciendo, si somos todos brasileños, porque porque tiene usted tener privilegios especiales. Así que vemos detrás de eso, la idea de un Brasil que de alguna forma es un Brasil natural que no incluye a esas personas. Ahora, acá en la Argentina, la idea de una nación espiritual tal vez no tenga la misma importancia, pero les recomiendo mucho que lean con cuidado el primer capítulo de un libro de Raúl Tabaré Ortiz que se llama El hombre que está solo y espera. Y ahí él habla mucho del espíritu de la tierra y que el espíritu de la tierra debería informar, identifica a los verdaderos argentinos. Los verdaderos argentinos son los que sienten ese espíritu. Así que construye todo una especie de argumento místico para justificar su idea de la nación argentina. Lugones lo hizo también. Bueno, sin duda. Pero mi idea es que la idea de un populema religioso o espiritual, por lo menos, existe en muchas partes. Y bueno, ya he hablado de algunas de eso. Volviendo al caso de Estados Unidos, se habla mucho de la polarización política casi sin precedente, lo cual lo hemos observado también en el funcionamiento del Congreso.
Sin embargo, hilando más fino en los datos, en los datos de opinión pública, vemos que hay mucha mayor fragmentación, ¿no? Hay estudios como por ejemplo el de More in Common, que estudia la opinión pública de Estados Unidos, pero lo que muestra es que no hay dos grandes campos, sino que hay una serie de 7 o 8 grandes tribus políticas y sociales, ¿no? Que obviamente tienen, tienen sus efectos por ahí más radicalizados, izquierda y derecha, pero que en realidad lo que vemos en el centro es como lo que llaman una mayoría exhausta, ¿no? Y que se refleja también en las cifras de la cantidad de gente que va a votar. ¿Cuál es su diagnóstico sobre la cuestión de la polarización en los Estados Unidos? Bueno, primero la polarización más obvia, que es la polarización del Congreso. Ahora, el Congreso de Estados Unidos está básicamente paralizado y no pueden tomar una decisión. Por decir, tenemos un 50% demócratas, 50% republicanos, y Kamala Harris como vicepresidenta, ella puede votar. Pero para conseguir que se pase una ley, tiene que tener por lo menos el 51 votos. Ahora, también tenemos esa tradición que a mí me parece bastante estúpida, de la mayoría de que tiene que tener más del 60%, 60 senadores para prolongar el debate, para tener el debate. Así que, por lo pronto, yo no espero nada bueno del Congreso de Estados Unidos. Por ejemplo, ahora, y están hablando de temas que a mí, ahora están hablando de sexualidad, están hablando de género, están hablando de que si se debe hablar de homosexualismo en las primarias, como si pudieran fingir que algunos de los chicos de 16 años tienen 2 padres o 2 madres. Obviamente el tema tiene que presentarse ahí. Pero están hablando de eso, y dicen que una de las estrategias del populismo realmente es su capacidad para distraer. Ahora, deberíamos estar hablando de los 40 millones de norteamericanos que no tienen seguro médico. Deberíamos estar hablando de una infraestructura que está cayendo en pedazos precisamente porque nadie se ocupa de eso. Ahora, no seríamos capaces ahora para construir, por ejemplo, el sistema de carretera que tenemos, el International Highway System. No seríamos capaces. No seríamos capaces de hacer algunos grandes proyectos en los años 30 y 40, precisamente porque tenemos un gobierno tan paralizado en esas cuestiones. Ahora, los gobiernos más que veo con más optimismo son algunos gobernadores de estado, incluso algunos republicanos. Por decir que saben que gobernar consiste precisamente en recoger la basura, educar a los chicos, aumentar las calles. O decir, más allá de ideologías, hay que gobernar. Así que esa polarización que vemos a nivel nacional y mucho en el discurso de la política, no se ve a nivel local al mismo nivel. Yo, por ejemplo, vivo en Houston, ahora es Texas, un estado que tiene una fama de ser muy conservadora. Yo vivo en una ciudad muy liberal y tenemos un gobierno municipal que funciona muy bien. Habló más temprano de la resiliencia de las instituciones estadounidenses en lo que fueron los 4 años de Trump. Sin embargo, tuvo un efecto sobre la calidad de la democracia, sobre todo rompiendo no solo normas formales, sino también muchas normas no escritas. En este marco, ¿por qué le parece que son tan relevantes estas elecciones de medio término? Bueno, son importantes porque van a determinar quién controla el Congreso. Ahora el Senado ahora está dividido, ahora los demócratas tienen una mayoría en la Cámara de Representantes, pero no hay ninguna garantía de que conserven eso. Ahora, entonces, si tenemos 2 años de Biden en la Casa Blanca con un Congreso totalmente republicano, que hasta ahora parece que su única función es servir de obstáculo, estamos, bueno, ustedes pueden ser una frase, estamos mal. Y bueno, para concluir esta serie de preguntas y antes de abrir a las preguntas de la audiencia, el año que viene se cumplen justamente 30 años de la publicación de su libro en castellano, así que esperamos que esté de vuelta para celebrar esa ocasión. ¿Cómo evalúa el estado de la democracia en nuestro país y sobre todo
¿Piensa que han evolucionado esas ficciones orientadoras o están más vigentes que nunca? Bueno, esta es una pregunta complicada. Ahora, por parte, hace 2 semanas que estoy en el país, así que no soy experto sobre la vida reciente. Pero lo que es innegable es que aquí hay mucho debate, hay mucha discusión. Y entonces yo diría que la democracia siempre es frustrante, porque siempre hay opiniones diversas. Pero lo que estoy viendo es que hay un debate que a mí parece bastante saludable. Ahora, sobre la historia de cómo se creó la invención de la Argentina, yo comencé a escribir libros en los años 30. Y entonces quería estudiar, sobre todo, que quería entender, pero llegué aquí, una cosa que más me confundía era qué es el peronismo. Entonces yo empecé a escribir para descubrir la raíz del peronismo. Entonces ahí entré con muchos revisionistas, Ibarbure, los hermanos Irasusta, Ramón Dol, Manuel Gálvez, por ejemplo. Pero llegó un momento que me di cuenta que las notas al pie, para decir lo que esa gente que comentaba, tenía que ver con el siglo XIX. Así que el siglo XIX, de alguna forma, las notas al pie llegaron a ser el libro. Entonces terminé escribiendo un libro sobre el siglo XIX, precisamente porque era el debate que más veía en los años 30. Ahora, allá en tiempos de Menem, me dijo un amigo, Nicolás, tu libro está muy bien, pero realmente ya se ha superado. La Argentina ya no es así. Estamos de acuerdo, tenemos el 1 por 1, nosotros somos ricos, vos sos pobre. La verdad que en ese momento un café me costaba $4. Ahora en este momento el dólar está bastante bien para mí, pero yo digo que estoy recuperando el dinero que me estafaron los años. Era el fin de la historia. Era el fin de la historia. Pero me dijo que realmente es esa brecha, ese debate, esa división que yo identifico, que es uno de los temas del libro. Dice, eso ya se ha superado, ya es una paz. Llega el kirchnerismo. La primera cosa que hacen es republicar las obras de Raúl Scalabrini Ortiz, Jauretche y esos revisionistas que yo había estudiado antes. Así que muchos de los temas que yo había encontrado en siglo XIX, de pronto están en el escenario de nuevo. Y hasta se creó una oficina del pensamiento oficial nacional, que casi parece un premio sacado de Orwell. Y también el Instituto de Revisionismo Histórico. Así que muchos de los temas que yo había empezado, y ahora ese amigo que me dijo que ya se había superado, y felizmente no es donde está ahora, que me encanta decirle que estaba muy equivocado. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a abrir el curso de preguntas. Les pido a nuestra audiencia virtual que por favor usen la herramienta del chat para sus preguntas. Y bueno, no sé si aquí ya tenemos... Sí, profesor, brillante presentación y brillante libro. El que no lo ha leído es un libro absolutamente necesario para conocer nuestro país. Usted es el Alexis Tocqueville de la Argentina. No. Ahora, 2 preguntas que surgen de su libro y que no están en su presentación y que a todos nos interesa acá. Usted es un profundo conocedor de la Argentina y especialmente de la historia argentina, y especialmente la primera parte del siglo XIX. ¿No? Y usted en su libro por primera vez menciona, salió en 1993, 94, menciona usted la grieta, que ahora la hablamos todo el día acá en la Argentina, como usted ve. Usted lo vio mucho antes y lo vio en el siglo XIX. Y ahora se está viendo en Estados Unidos. ¿Qué relación ve? 2 preguntas. ¿Qué relación ve usted entre la grieta norteamericana, que es muy nueva, ¿no?, y la grieta argentina, que según usted, brillantemente empezó en el siglo XIX, y nos caracteriza? ¿Qué relación hay entre los dos? Y usted también en su libro dice que la palabra compromise no puede ser traducida al español, que es totalmente cierto, pero ahora no hay compromise en Estados Unidos tampoco. ¿Cómo relaciona usted las 2 historias, la historia argentina y la historia norteamericana en ese tema? Bueno, primero la idea de que la grieta que estamos viendo en Estados Unidos es nueva, no es nueva.
Hay que recordar que hubo una guerra civil en la que murieron 600.000 soldados entre el norte y el sur. Así que siempre existía esa brecha. Pero era una grieta geográfica, que usted también la mencionó en la Argentina. Y también ideológica. Es decir, tenía que ver con la esclavitud, pero también tenía que ver mucho con los states' rights. Es decir, es algo, decir la diferencia así. Y ahí se parece un poco al debate que hubo aquí entre federalistas y unitarios. Por decir que la gente del norte, que irónicamente tiene el nombre opuesto al que decimos ahora, el grupo unitario de Estados Unidos era el Partido Federal. Por decir, en cambio, los otros no existía tal unitario, pero que mantenían los states' rights. Pero states' rights, ¿para qué? Y esa brecha era precisamente ver con la Constitución. Ahora, hablando de eso, volviendo a un tema de mi pequeña presentación, las fallas que vemos en la Constitución, ¿por qué tenemos un colegio electoral? Tenemos un colegio electoral principalmente para proteger a los esclavos del sur en ese momento. Y hay que recordar también en la Constitución, por si alguien no sabe, la Constitución decía que los esclavizados eran 3/5 de una persona. Así que en el censo del país contaban a los africanos esclavizados como 3/5 de una persona. Eso entonces daba una mayoría de votos electorales a los estados del sur, de los estados esclavistas. Y es por eso que entre Washington y Lincoln, o hasta Lincoln, hay solo 2 presidentes del norte de Estados Unidos, porque el sur, los estados esclavistas, tenían una mayoría electoral debido en parte a lo que se ha llamado irónicamente el voto negro. Obviamente hablamos que los negros no votaban. Entonces, esa brecha en Estados Unidos también existía. Tenía mucho que ver con la esclavitud, pero también mucho que ver con el debate sobre states' rights, que todavía existe. Ahora, la brecha que se produjo acá en la Argentina, que no se produjo en Estados Unidos, es, como usted ha dicho, geográfico. En Estados Unidos no hay un equivalente de Buenos Aires, no hay un equivalente de la provincia de Buenos Aires. Por decir, ninguna ciudad, ninguna región ha podido dominar en Estados Unidos como Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires han podido dominar en la Argentina, en parte por sus números. Y también que ustedes han hecho, tienen muchas estrategias para limitar el poder de Buenos Aires. Es decir, el hecho de que en el Senado, por ejemplo, siempre va a haber un desequilibrio entre los senadores del interior, que van a tener más poder en el Senado. Y tenemos ese mismo problema de desproporcionalidad en los Estados Unidos. Pero yo diría que es mucho más grave aquí, porque el dominio de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Así que ese tipo de brecha no existe en Estados Unidos al mismo grado. Pero sí brechas ideológicas, sí. Gracias. ¿Preguntas? Yo quisiera intercalar una pregunta que hace la audiencia virtual. Verónica Fiusa dice, si bien el profesor Janway sostuvo que Estados Unidos no tiene tradición golpista, ¿cómo considera los asesinatos de 4 presidentes, entre ellos Lincoln, Kennedy? ¿Cómo considera esas interrupciones constitucionales? Bueno, obviamente el asesinato de un presidente es algo que se tiene que tomar muy en serio. Hay que reconocer que esos asesinatos no produjeron un cambio de gobierno. Es decir, que la Constitución ahí muy claramente dice que si se muere un presidente o si no puede funcionar, el vice toma su lugar. Así que obviamente asesinatos que por más trágicos que sean, no cambiaron el gobierno. Y no creo que sea realmente adecuado decir que eran golpes de Estado. Sí, adelante. ¿Qué opinas? El micrófono, porque hay gente que puede ver. Sí. Si no, si elevas la voz, igual se va a escuchar bien.
¿Qué opinás acerca de esta cosa que se filtró con respecto al tema de Roe v. Wade? Y que, digamos, ¿qué pasa con la Corte Suprema que justamente Trump llenó de gente de extrema derecha? Bueno, hay ciertos temas que son casi intocables en los Estados Unidos. Ahora, una conversación sobre el aborto es imposible si la persona que está hablando conmigo piensa que un huevo fertilizado es una persona. O si dice que el aborto es un asesinato. Si ese es el punto de partida, ¿de qué hablamos después? Del tiempo, qué lindo está el día. Pues, en serio, es decir, que es imposible tener una conversación si el punto de partida es tan extremista como eso. Ahora, el tema del aborto, curiosamente, cuando se aprobó el Roe v. Wade, si no me equivoco, era, ahora algunos de ustedes, pero una gran mayoría de la Corte aprobó el derecho al aborto. Más adelante se convirtió en un tema religioso, principalmente debido a católicos conservadores y evangélicos. Y entonces un tema que antes había sido un gran tema, se convirtió de pronto en un tema que ahora domina una gran parte del debate nacional. Ahora, el caso de que esa opinión que fue difundida, ahora es una opinión que refleja muy bien lo que Alito ha dicho públicamente muchas veces. Alito es un católico muy conservador, ha escrito mucho, ha hablado mucho sobre el aborto, se opone, además cree que Roe v. Wade fue mal escrito. Ahora, yo no soy jurista, yo no puedo decir si fue mal escrito o no, pero por otra parte, siempre ha habido aborto en el país y siempre ha habido aborto en el país. Una estadística interesante, la gran mayoría de las mujeres que abortan son mujeres que ya tienen hijos. Ya con 4 no pueden con 5. Pero es un debate que es casi intocable y no sé qué va a pasar. Supongo que... Pero lo mismo pasa con la inmigración. Ahora, el tema de la inmigración para mí es bastante fácil. Reconocer que esa gente que viene y está sin documentos es gente que necesitamos. Entonces hay que crear un sistema, un cuadro jurídico para reconocer la necesidad de esas personas y darles derechos, de alguna forma. Así que la solución es obvia, pero es un debate que es intocable por motivo de raza, temor de reemplazo, yo no sé qué cosa. Hasta un par de senadores republicanos, Josh Haley, no sé si les suena el nombre, pero que ha dicho que por qué no estamos hablando de invasión de Ucrania y no estamos hablando de invasión que viene de México y Sudamérica, como si fueran iguales. Ahora, yo no sé de ningún mexicano que lleva un tanque o con un cambio. O sea, y eso otra vez demuestra lo que dije hace poco, que una de las cosas que más distingue a los populistas es su capacidad para distraer, para sacar los temas principales del escenario y hablar de una palabra de ustedes que empieza con P. ¿Cómo evaluar en ese contexto, y justo hoy es el Día de la Libertad de Expresión, el estado de los medios en Estados Unidos? Porque obviamente estos discursos han sido amplificados, ya sea por medios tradicionales, por redes. Bueno, y aquí yo puedo hablar de mi hermana. Yo tengo una hermana que es cariñosa, fabulosa, simpática, que adora a Trump. Sí, no, es el salvador de la patria. Sí. Entonces, mejor que yo pueda hacer cambiar el tema con ella. Pero hay que ver de dónde saca su información. Y la verdad es que ella saca su información de canales de televisión que yo nunca veo. Ahora, recuerdo hace 50 años cuando todo el mundo leía más o menos los mismos diarios, o todo el mundo veía lo mismo por este programa de noticias, los noticieros. Entonces yo podía decir, ¿escuchaste a Walter Cronkite anoche lo que dijo y podemos hablar de eso? ¿O viste el artículo del New York Times de esta mañana? Y era un punto de partida para hablar de algo. Ahora yo no puedo hablar de eso ahora. Y siquiera con mis estudiantes. Ahora Rice es una excelente universidad.
pero a un colega mío le pasó una cosa insólita. Citó el New York Times. Un alumno levanta la mano y dice, ahí está su problema, está leyendo el New York Times, está lleno de mentiras. Le dice, ¿cómo está lleno de mentiras? Lo sabe todo el mundo. Bueno, las cosas que todo el mundo sabe no son dignas de saber. Sí, una de las cuestiones más interesantes después de la elección que ganó Biden fue el cambio que hizo la cadena Fox News de su espacio central, reemplazar un noticiero por un programa de opinión. Sí. Y creo que eso también es una cuestión interesante que por ahí vemos en el aula y también vemos en los debates en la esfera pública, esta cuestión, de esta falta de esta difuminación de la barrera entre los hechos y las opiniones o las interpretaciones sobre los hechos. Palabra. ¿No? Es tan interesante todo lo que decís que da para 55.000 preguntas y comentarios. Es fascinante. Antes que nada. Yo quería preguntarte si vos has leído a Lori Sanata, profesor de Bologna, historiador, que es un gran, pero no nada. Pero de todos modos, yo digo una de las tesis más importantes que él sostiene. En Argentina hay como una nación de la nación católica. De ahí surge una cantidad de cosas que también nos acercan a muchas comunidades del país. Por otro lado, la discusión sobre el aborto. No es sencillo. Me ha pasado que muchas personas, cuando yo dije que nadie puede estar a favor del aborto, esto es una cuestión sanitaria, y evidentemente se trata de una interrupción voluntaria, pero personas que además no coinciden con la visión católica de que, lo que vos decías, un cigoto que ha sido, es una persona. Bueno, eso me valió, por ejemplo, en las redes, que cantidad de personas dejaron de ser suscriptores. O me mandaron gente que supuestamente es inteligente. Me dijo, usted me traicionó. Usted me di cuenta que no merecía que yo lo siguiera. Es un traidor y un asesino. Mucho. O sea, es un tema muy curioso, muy peligroso. Lo último que quiero decir es la enorme diferencia con Uruguay. ¿No? Yo recuerdo en diciembre que estuve, y no me acuerdo qué fecha religiosa católica era acá, y yo comenté cuando hablé, es raro que estuviera todo abierto, qué bien, porque es un día religioso, enseñarme acá no hay fecha religiosa. ¿No? Y bueno, ya a principios del siglo XX, separó la Iglesia del Estado, impuso la ley de divorcio y se convirtió en un país diferente y la gran influencia, ¿no?, de los masones. Todo esto que te tiré, ¿qué comentario te merece esta especie de tormenta de ideas? Bueno, te voy a contestar la pregunta desde un punto de vista religioso. Como dijo yo tengo otra vida de músico. Y durante muchos años yo he sido el ministro de música en varias iglesias. Ahora, iglesias de varios sabores. Pero yo tenía un ministro presbiteriano en Los Ángeles. Un hombre espléndido. Era la primera persona en mi historia que yo le dije que yo era gay. Y él entendió y me ayudó, así que le tengo un gran cariño todavía. En un sermón, él dijo, lo opuesto a la fe no es la duda. Lo opuesto a la fe es la certidumbre. Entonces, después siguió hablando que la fe es una especie de diálogo. Ahora, y yo no quiero insultar la religión de nadie, voy a decir que para mí la palabra dogma es una palabra fea. Una palabra fea. Dogma en inglés me parece una cosa que yo saqué del suelo del zapato. Dogma, no decir, porque te debo decir la palabra es fea. Porque yo diría que un verdadero discurso religioso tiene que ser una conversación. Una conversación. Y el problema, ahora, volviendo a tu pregunta sobre el aborto, la gente que tiene esa idea comienza con las conclusiones.
Ahora, si la que comienza con la puntuación, ¿de qué hablamos? Y es un problema muy, muy difícil. Ahora, por otra parte, en mi propia familia ha habido casos de una chica que nos va a contar toda la historia, pero que ha tenido 2 hijos que nadie quería, y ella ha sufrido mucho, los chicos han sufrido mucho, así que muy lamentable que hubiera aborto en el caso de ella. Tenemos ahí una pregunta. Sí, quisiera intercalar una pregunta de la audiencia virtual. Yo vengo como de Alfredo Urte, no sé cuánto, pues no se lee el todo. ¿Cree usted que la democracia liberal debería hacer algún reajuste para dar una respuesta no autocrática, no populista a las demandas del electorado que apoya a los gobiernos populistas? Hay autores como Chantal del Sol en Francia o Russell Reno en Estados Unidos que interpretan el populismo como el reclamo contra un sistema político que ha venido ignorando a ese electorado. Bueno, primero estoy de acuerdo. Es decir, el liberalismo es, como me han dicho, qué buena idea, ¿cuándo se va a imponer? Ahora sí, y vamos a volver a un tema de la historia de los Estados Unidos. El preámbulo de la Constitución, we the people, in order to form a more perfect union. Ahora, ¿quién es we the people? El we the people en ese momento, el people no incluye a las mujeres, no incluye a los indígenas, no incluye a los africanos, no incluye a la gente que no tenía propiedad. Así que el liberalismo comienza precisamente con una contradicción dentro de sí mismo. Por lo tanto, yo digo que el liberalismo es una aspiración. Y entonces estamos todavía tratando de llegar a ciertas metas de inclusión, de igualdad. Ahora, por otra parte, hay que reconocer, se habla mucho de Estados Unidos, el gran problema de Estados Unidos, que es el problema que ustedes tienen acá también, que es la desigualdad. Y la desigualdad, si ustedes ven el coeficiente Gini de Estados Unidos, el coeficiente Gini que existe para medir la desigualdad, ha crecido mucho en Estados Unidos. Es decir, en el año 1970 estaba más o menos 0.3, ahora está casi 0.5. Así el crecimiento de la desigualdad ha sido tremendo. Pero el crecimiento de esa desigualdad, hay otro tipo de desigualdad que no se cuenta. Hablamos de desigualdad de derechos, desigualdad de ingreso, etcétera, etcétera. También tenemos que hablar de desigualdad de atención. Es decir, que hay grupos que realmente de alguna forma han sido pasados por alto. Así que en eso yo estoy de acuerdo con la persona que hizo la pregunta. Tenemos que luchar para que se preste atención a las necesidades y las preocupaciones de todos los ciudadanos. Y el liberalismo aspira a hacer eso. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más acá? Bueno, dos preguntas. Sí, yo le quería preguntar qué relación encuentra, si encuentra alguna, entre el populismo y la política de la cancelación tan extendida en estos momentos. Bueno, lo curioso es que ha pasado en ese término, la cancelación. Que al principio yo lo entendía como una crítica de la gente que quería, por ejemplo, sacar algunos monumentos a los jefes de la guerra civil. Esto era una forma de cancelar una parte de la historia. Ahora, sucede que del otro lado, de la ultraizquierda, sobre todo de algunos de mis estudiantes, la cancelación, que no se puede hablar de algunos temas. Ahora, aquí yo creo que habría que hablar de dos cosas diferentes. No sé si su pregunta viene de ahí. Se habla de libertad académica. También se habla de free speech. Pero no son iguales porque no tienen lugar en los mismos espacios. En el mundo académico, yo puedo escribir cualquier cosa, me van a bombardear, me van a atacar.
Por decir que no es free speech, porque realmente hay un marco de la previdencia, por ejemplo. Así que no es lo mismo que una persona que en un espacio público puede decir otra cosa. Así que free speech, academic freedom, no son exactamente lo mismo porque tienen lugar en diferentes espacios. Ahora, el problema es que hay ciertos temas que tenemos que hablar, pero tenemos que hablar de una forma un poco despaciada, sin enojo, sin rabia, y dejar que todo el mundo hable. Ahora, el liberalismo no es precisamente, ahora podemos decir que tiene punto de partida, tiene axiomas, por decir la importancia del individuo, los derechos del individuo, etc. Yo creo que la idea de los derechos humanos que ha formulado Naciones Unidas va por ese lado. Hay ciertos temas que son axiomáticos, es decir, que no pueden ser cambiados. Pero al mismo tiempo hay lugar para muchísimo debate, pero en un debate que siempre respete a las personas. Ahora, y ahí habría que leer de nuevo a John Stuart Mill, su famoso ensayo sobre la libertad, por decir que mi libertad termina donde su libertad comienza. Pero siempre va a haber desacuerdo. Básicamente la idea es que un verdadero liberalismo es un espacio para negociar diferentes ideas. Pero no empieza con la conclusión. No sé si... Gracias. Si tenemos otras preguntas más. Nicolás, ¿cómo explicas vos las simpatías que despiertan regímenes como el de Víctor Orbán y el de Putin en la derecha populista norteamericana, que siempre se caracterizó en su discurso por ser nacionalista, y sin embargo despiertan simpatías que ponen en Estados Unidos? Bueno, para responder esa pregunta voy a inventar otra palabra. Y la palabra es hiperdemocracia. Ahora, la idea de hiperdemocracia es una idea que saqué básicamente de Carolina Ortiz. Él tiene un ensayo muy importante comparando a Irigoyen con Perón. Y ahí él defiende mucho la idea de un caudillo. Y dice que el caudillo no se autoelige, sino de alguna forma el caudillo emerge del pueblo. Y el caudillo es aquella persona que puede articular la voluntad del pueblo. Y él dice que ese caudillo puede articular la voluntad del pueblo mucho mejor que las instituciones liberales. Entonces, cuando leí eso en Carolina Ortiz, eso lo leí en alguna otra parte. Y fue Che Guevara, en su ensayo que se llama El perfil del socialismo del hombre en Cuba, donde dice exactamente lo mismo de Fidel Castro. Que Fidel Castro es capaz, por una conexión casi mística con el pueblo, de articular la voluntad del pueblo de una forma que las instituciones liberales no pueden hacer. Entonces, eso lo digo que es hiperdemocracia porque supuestamente es hiperdemocrático. El caudillo interpreta la voluntad del pueblo mejor que las instituciones liberales. Ahora, en todo eso hay un gran misticismo, pero yo creo que mucha gente busca ese caudillo precisamente porque creen que esa persona habla por ellos. Mi nombre es Juan Amuncura. Mi pregunta es en relación a pueblos originarios, ¿no? ¿Cómo usted lo ve? Porque en ciertos sectores, por ejemplo, la izquierda acá en Argentina plantea que el originario es de izquierda, y algunos de derecha plantean también lo mismo. Y la realidad es que en la intimidad de los pueblos originarios y no los que participan dentro del Estado, consideramos una civilización liberal prácticamente, en la práctica, en el hecho concreto, al ver una suma de problemas que tiene estos lados del mundo, ¿no? Al respecto de leyes y de discusiones y de no avance o estos atascamientos que planteaba en Estados Unidos, que de alguna manera, más allá de los debates que hay acá en Argentina, también está atascado todo. ¿Cómo ve usted esa visión desde los pueblos originarios, su visión? Bueno, eso obviamente es uno de los elementos más nefastos de la historia de Estados Unidos, el desplazamiento de los indígenas.
Y ahí hago un caso que demuestra muy bien lo que es el popular, sí, el populismo en Estados Unidos. Andrew Jackson, un presidente en los años 1980. Para mucha gente es el primer populista que llega a la Casa Blanca, no creo que sea así. Pero él era muy racista, muy a favor del esclavitud, y no quería reconocer para nada los derechos de indígenas. Ahora, creo que eran los Cherokees. Tenían una especie de nación formada, un gobierno, tenían representantes, tenían textos, es decir que, y entonces ellos presentaron su caso, sus reclamos realmente a propiedades y derechos, etcétera, etcétera, y la Corte Suprema aprobó su caso, decía que ese pueblo, ese grupo de grupo tenía razón. Contesta Jackson. Bueno, no, Jackson lo quiere exportar a todos, manda a todos a Oklahoma, lo que se llama en inglés The Trail of Tears, que se ha hablado mucho del tema. Pero Jackson básicamente dice, bueno, la Corte Suprema ha fallado, entonces que mande su ejército para que el fallo de la Corte se imponga. Y básicamente pasó por alto el fallo de la Corte y por toda ese discurso indígena, lo mandó a Oklahoma a vivir, etcétera, etcétera. Pero es un caso en que el fallo de la institucionalidad sí defendió los derechos. El presidente lo hizo y consiguió uno de los episodios más nefastos de la historia del país. Ahora, los derechos de los indígenas ahora es un tema bastante debatido. Ahora, yo me crié en Arizona y yo estaba rodeado, del norte estaba de los Navajo, por ejemplo. Yo creo que es el grupo más grande que hay en Estados Unidos. Han conservado su lengua, tienen su propiedad, tienen sus propias leyes. Las leyes del Estado, por ejemplo, no se aplican en su tierra, están bajo la ley. Pero obviamente es un tema que tiene una historia muy nefasta y cómo reconocer los derechos de personas, ayudar a personas a conservar su cultura y reconocer que hay algo como derecho cultural que tiene que ser. Es un debate que tenemos que resolver. Obviamente es muy importante. Ahora, última cosa. La izquierda, la derecha, democracia y seguridad. Una de las cosas que siempre me ha interesado es el interés o la fascinación o casi la atracción que muchas personas supuestamente de izquierda tienen para los caudillos. Ahora, que defienden a Chávez, que defienden a Maduro, que defienden a Fidel Castro, etc. Me pregunto por qué. Bueno, una explicación que se me ocurre. La izquierda siempre se ha definido como un movimiento de masas. El problema para los intelectuales de izquierda es que nunca han contado con las masas. Entonces tienen que ir a donde están las masas. Y de ahí viene el terrorismo de izquierda, el chavismo, etcétera, etcétera. No sé. Sobre todo este diálogo, esta conversación que has hablado con nosotros. Aprovechando que es la última, ¿cuál es tu perspectiva para el futuro del populismo en Estados Unidos? Sobre todo en el sentido político electoral. ¿Va a seguir siendo la fuerza dominante en el Partido Republicano? ¿Se va a transformar en una de las tribus más pequeñas? ¿Cómo ves la perspectiva del populismo de derecha en Estados Unidos? Bueno, primero va a contestar con una frase del gran filósofo de la calle de Estados Unidos que se llamaba Dionisio. Que era un jugador de béisbol. No sé si dijo toda la cosa que se dice. Pero una cosa que supuestamente dijo es que es muy difícil profetizar, sobre todo si tiene que ver con el futuro. Así que yo sé muy bien lo que va a pasar. Lo que espero, yo sé que en los próximos años de Estados Unidos estamos frente a un momento histórico en el cual vamos a ser gobernados por un partido minoritario, que va a ser el Partido Republicano. Pero yo creo que dentro de 10 años eso podría ser corregido. Pero no sé. Ahora,
Una palabra que siempre se asocia con el liberalismo, pero es muy importante, reforma liberal. Así que espero que el sistema de alguna forma recupere la vitalidad que tenía en los años 60 o 70, cuando hubo mucha colaboración, por ejemplo, entre los republicanos y los demócratas. Eso no va a pasar en los próximos años. Pero también, Bueno, muchas gracias, Nicolás, por esta charla, por este ida y vuelta tan enriquecedor. Espero que no te hayamos agotado con las preguntas. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos, a la audiencia virtual que nos acompaña. Y ahora le quiero dar paso a nuestra anfitriona, Guillermina Rosenkrantz, para algunas palabras de cierre. Muchas gracias, Nicolás y Sofía.